¿Qué tal? ¿Cómo graficar de forma aproximada una función polinómica? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, ustedes estuvieron trabajando dos trabajos prácticos sobre el teorema de Gauss. Bueno, esa es la primera parte, o sea, factorizar el polinomio. En el ejemplo 1 trabajamos el polinomio f de x igual a x a la cuarta menos 9x al cuadrado menos 4x más 12, y factorizado les quedó expresado de esta manera. ¿Sí? Bueno, esa es la primera parte. ¿Cuál es la segunda parte? Bueno, indicar cuáles son las raíces y el orden de multiplicidad. Bueno, como estamos observando en la expresión factorizada, tenemos raíz 1, raíz menos 2 y raíz 3. Recuerden que cuando tenemos que indicar cuáles son las raíces, en la expresión factorizada le vamos a tener que cambiar el signo para poder indicarlo así. Entonces, primera raíz, o sea, x sub 1 igual 1. Orden de multiplicidad impar, atraviesa. ¿Qué significa esto? Bueno, si nosotros analizamos el primer factor, x menos 1, la potencia es 1. O sea que esta raíz se repite una sola vez. Es decir, cuando hablamos de orden de multiplicidad, ¿sí?, indica la cantidad de veces que se repite la raíz como tal. En este caso, vuelvo a repetir, es una vez. Entonces, el orden de multiplicidad es impar. El 1 es impar. 1, 3, 5, 7, etcétera, etcétera, es impar. Y cuando el orden de multiplicidad es impar, atraviesa la gráfica. Después lo vamos a ver, ¿sí? Representado gráficamente las raíces, la ordenada al origen. Segunda raíz, menos 2. Orden de multiplicidad par. ¿Por qué es par? Bueno, porque en este caso la raíz se repite dos veces. Entonces, en este caso, la raíz, en este punto, va a rebotar la gráfica. En este punto que corresponde a una raíz, la gráfica va a rebotar. Y por último, la raíz x sub 3. Orden de multiplicidad impar, porque el exponente es 1. En este caso, al igual que en raíz 1, al ser impar, atraviesa. ¿Sí? Ordenada al origen, al igual que en las distintas funciones que estuvieron trabajando a lo largo del ciclo de la escuela secundaria, mejor dicho, ya sea la lineal, cuadrática, etc. Cuando hablamos de ordenada al origen, es el punto de intersección de la curva con el eje Y. ¿Y cómo lo vamos a obtener en una función polinómica, en este caso de grado 4? Bueno, el término independiente. O sea, que la ordenada al origen es 0, 12. X obviamente vale 0 e Y vale 12. ¿Sí? O sea que la ordenada al origen se extrae del polinomio y en este caso el término independiente. Entonces, vuelvo a repetir, una vez que tenemos finalizado el punto 1, que es factorizar el polinomio, el punto 2, indicar las raíces y el orden de multiplicidad, y la ordenada al origen, vamos a pasar a la gráfica. ¿Qué vamos a representar en la gráfica? Voy a tratar, a ver. Las raíces, menos 2, 1, 3, ya lo represento. La ordenada al origen. Y a continuación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a obtener algunos puntos más. Verán que estos puntos en rojo es para ayudarnos a que la gráfica sea lo más aproximadamente posible a la función polinómica f de x. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente manera. La raíz que tengamos a la izquierda, que en nuestro caso es menos 2, vamos a tomar un punto a la izquierda y a la derecha de ella. ¿Sí? Yo en este caso, ¿qué hice? Me escribí la función polinómica
tengo la expresión factorizada y me resulta mucho más fácil y mucho más rápido y con menos probabilidad de equivocarme trabajar con la expresión factorizada para obtener estos puntos que les acabo de indicar. Entonces el primer punto que tomé a la izquierda de la raíz fue 3, perdón, menos 3. ¿Sí? ¿Por qué tomé menos 3? Porque tuve ganas, no es que hay una condición. ¿Sí? Podía haber tomado menos 2,5 o menos 5 medios, que es lo mismo. ¿Sí? Y ahora se los voy a comentar. Bueno, al tomar menos 3, reemplacé este valor de x, que es menos 3, en la expresión factorizada. Resolví y llegué a 24. Bueno, ustedes me van a decir, pero escúcheme, 24 se me va muy arriba el valor de i para 24. Bueno, entonces yo en este caso, ¿qué hice? Lo dejé expresado, pero lo descarto porque no me sirve. Pero sí lo que ya me está indicando, ¿sí?, es que la gráfica va a partir o a arrancar o a comenzar desde el conjunto de positividad, o sea, para valores de la función positiva, ¿sí? En este caso es muy fácil de descubrir porque, bueno, al tenerla ordenada al origen 12 y al ser menos 2, recuerden ustedes, orden de multiplicidad par, rebota, ¿ven cómo está rebotando acá? En cambio, las otras dos raíces, al ser impar, razón por la cual la gráfica atraviesa, o sea, atraviesa el eje X, ¿ven? Bueno, ¿qué hice? Para que me quede lo mejor posible. Bueno, tomé otro valor, más próximo a menos 2, o sea, menos 5 medios, ¿sí? Este punto, no este. Calculé y me dio aproximadamente 4,8. Entonces, ¿qué hice? Cuando x vale menos 5 medios o menos 2,5, f de x o y vale 4,8. Entonces, aproximadamente, acá estaría el 5, que no lo anoté, vamos a anotarlo. Un poquitito más abajo, tengo a 4,8. Vuelvo a repetir, el gráfico es aproximado. Si ustedes quieren, se pueden ayudar con un graficador, ¿sí? Bueno, ya tengo el primer punto. Ahora tengo que tomar un punto a la derecha de menos 2. ¿Y qué tomé? Menos 1. ¿Sí? Calculé y me dio 8. Entonces, cuando x vale menos 1, f de x o y vale 8. Acá tengo el punto, el siguiente punto. Entonces, vean cómo la gráfica la vamos obteniendo. ¿Sí? Rebota. ¿Por qué rebota? Vuelvo a repetir, porque el orden de multiplicidad es par. Y cuando es par, o sea que el exponente es 2, 4, 6, etc., rebota en ese punto que es raíz, pasa por el origen de coordenadas y veamos ahora cómo continúa. Paso a la siguiente raíz. Lo mismo que en el caso anterior. Voy a tomar un punto a la izquierda y a la derecha de la raíz. En este caso, vamos a pasar acá. Tomé un medio. Cuando x vale un medio, f de x vale 7,8. Entonces, un medio, 7,8 aproximadamente, lo ubiqué acá. ¿Sí? Tal vez tendría que estar un poquitín más arriba, pero no pasa nada. ¿Sí? Entonces viene por acá. Yo ya sé que acá la gráfica va a atravesar por este punto que es raíz al eje X, porque el orden de multiplicidad es impar. Después tomé 3 medios, que equivale a 1,5, resolví y me dio menos 9,1. Entonces, cuando tengo 1,5 o 3 medios, esto me da 9,1. Y vamos a la última raíz. Procedo de la misma manera. Tomo un valor a la izquierda y a la derecha de la misma. Entonces, ¿qué tomé? Tomé el valor 2, me dio menos 16, o sea que cuando x vale 2
y vale menos 16, que fue este punto que me olvidé de representarlo, por eso acá, como estarán observando, hay leaky paper. Y por último, tomé 3,5 o en su defecto 7 medios. A mí me resulta más fácil trabajar con fracción. Esto me dio 37,8. Bueno, este 37,8 obviamente no está representado. Obviamente uno ya sabe que la gráfica va a atravesar al eje X por el punto X igual 3, ¿sí? Una vez que tengamos la gráfica trazada, tenemos que indicar el conjunto de positividad y de negatividad. Les hago el recordatorio. ¿Cuándo el conjunto va a ser de positividad o de negatividad? Bueno, va a ser de positividad cuando los valores de X, la función me dé positiva. ¿Y cuándo va a ser conjunto de negatividad? Para todos aquellos valores de X en el que la función es negativa. Dicho de otra manera, mucho más sencillo, tomo el eje X, hacia arriba, conjunto de positividad, hacia abajo, conjunto de negatividad. Entonces, ¿qué podemos decir? A ver si, bueno, vamos a tener que cruzar la hoja, disculpen la desprolijidad. Siempre las gráficas se analizan de izquierda a derecha. Entonces, lo que yo estoy observando es que estoy por arriba del eje X, o sea que voy a comenzar ya a hacer la notación del intervalo en el conjunto de positividad. Y si empezamos desde la izquierda a analizar, que es lo correcto, vamos a empezar desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta menos 2. Algunos dirán, bueno, pero escúcheme, le falta todo este trayecto. Sí, el tema es que este punto menos 2, que se encuentra sobre el eje X, no pertenece ni al conjunto de positividad ni al conjunto de negatividad. Entonces el intervalo, el primer intervalo que vamos a obtener es menos infinito, punto y coma, menos 2. ¿Sí? Unión. Nos quedamos en menos 2. Entonces, de menos 2 a 1. Las raíces me cortan los intervalos, ¿sí? Ya sea conjunto de positividad o de negatividad. Entonces, unión, menos 2, 1, porque llegué a la otra raíz. Estoy parado acá en esta raíz, raíz 1. ¿Qué pasa? Ahora estoy por debajo del eje X, o sea que voy a tener que hacer la anotación del intervalo en el conjunto de negatividad. Entonces, ¿cuál va a ser ese intervalo? 1, 3, y me quedo en la siguiente raíz. Entonces, 1, punto y coma 3. Observen que siempre va paréntesis, ¿sí? Y por último, unión. La gráfica pasa a estar por arriba del eje X y el intervalo va a ser 3, punto y coma, más infinito. Este sería el punto 4 y último, ¿sí?, del análisis y de la graficación aproximada de una función polinómica. En el caso de que no haya quedado muy claro la explicación o necesiten un ejemplo más, me avisan y hacemos el ejemplo 2 del teorema de Gauss.